buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Hola Gaby, Aníbal, Katy, Javi. Bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a esta nueva charla. Vamos a hablar acerca de Mashiach, nuestro Cordero. Terminamos de hablar de la santificación para ser sacerdote. Mashiach, la comida para Yahweh. Según Shemot 29, la comida para Elohim consistía entonces de 2 corderos, una ofrenda de harina compuesta de harina y aceite y una libación de vino. En la mañana se ofrecía a Elohim un cordero junto con la ofrenda de harina y la libación, y en la tarde se ofrecía el otro cordero junto también con la ofrenda de harina y la libación. Se repetían. Estudiemos ahora acerca de Mashiach a través de los 2 corderos, la harina, el aceite y el vino que se ofrecían a Elohim como comida. Obediente a Yahweh. El cordero tipifica a Mashiach como aquel que es obediente a Elohim. Cuando Yeshua estaba en la tierra, él era completamente obediente a Elohim. Filipenses 2 dice que él fue obediente hasta la muerte y hasta muerte de madero. La muerte de Mashiach en el madero fue la máxima expresión de su obediencia. Según se expresa en Romanillín 5, 18 y 19, a los ojos de Elohim esa obediencia es considerada como un acto de justicia. Entonces, un solo acto de justicia se le atribuyó especialmente por el acto singular de Mashiach, en el cual fue obediente a Elohim hasta la muerte de madero. Como un cordero, Mashiach no solo fue obediente a Elohim, sino también fue manso ante los hombres. Y Isaías 53 dice, él fue maltratado, sin embargo fue sumiso, no abrió su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda delante de sus trasquiladores, él no abrió su boca. Según las escrituras, el ser manso significa no resistirse ni pelear en contra de lo que nos acontece. La mansedumbre es una de las características de los corderos. A diferencia de los perros y los gatos que pelean y otros animales, ¿no es cierto? Los corderos no se resisten. Los 4 evangelios revelan que Mashiach fue obediente y también fue manso. El cuadro que vemos en Shemot 29 indica que a lo largo del transcurso de nuestra vida creyente debemos ofrecer a Mashiach como nuestra ofrenda por el pecado. Luego necesitamos los 2 corderos, la harina, el aceite de oliva y el vino. A fin de ser los sacerdotes de Elohim todos los días debemos ofrecer Mashiach a Elohim como nuestra ofrenda diaria. Esto debe ser una demostración, un testimonio realmente de que estamos experimentando estas cosas en nuestro diario vivir. Si tratamos de ofrecer Mashiach en las reuniones sin experimentarlo día a día, sería como una presentación teatral, no va a tener nada de vida. Lo que hacemos en las reuniones debe ser un testimonio de nuestra vida diaria. Todas las mañanas, entonces, debemos ofrecer a Mashiach como nuestra ofrenda por el pecado. Esa es una clase de limpieza espiritual. Luego de limpiarnos de este modo, entonces podemos continuar viviendo a Mashiach durante el resto del día. Por lo tanto, si queremos ofrecer a Mashiach como nuestra ofrenda por el pecado, tenemos que criarlo como se hace con la vida animal. Tenemos que criar nuestro cordero, porque esa era la idea justamente, que el cordero debía ser criado por cada familia. También tenemos entonces que criar a Mashiach como un cordero, y también tenemos que cultivarlo como el trigo, los olivos y las vides, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos criar a Mashiach como un cordero en nuestro diario vivir? Por medio de vivirlo a él como un cordero, o sea, transfiriendo hacia nosotros esa forma de ser. Después de que ofrecemos a Mashiach como nuestra ofrenda por el pecado a fin de ser limpiados, nuestro Ruach va a estar viviente. Entonces debemos vivir a Mashiach tomándolo como un cordero. Por lo menos algunos de nosotros podemos testificar que siempre que tomamos a Mashiach como la ofrenda por el pecado de la mañana, y luego los 2 carneros, los 2 corderos del holocausto y la ofrenda de paz, inmediatamente sentimos que estamos limpios. Cuando hacemos estas cosas conscientemente, realmente nos sentimos limpios. Sentimos que nuestro Ruach está vivo, que Mashiach como el Ruach es una realidad para nosotros. Como resultado, vivimos por él como el cordero de una manera práctica. Esto significa que muchas cosas lo tomamos a él como aquel que es obediente a Elohim. Tenemos
tenemos a este obediente en nuestro interior como la vida que obedece en nosotros, hasta inclusive como nuestra propia obediencia a Elohim. No somos nosotros quienes obedecemos, sino Mashiach que está en nosotros, ¿sí? Y Él vive en nosotros como una vida de obediencia. Antes no éramos obedientes ni sumisos a Elohim, pero mediante la práctica de ofrecer a Mashiach como nuestras ofrendas día tras día y agradecer por esa provisión al Padre, espontáneamente somos obedientes cada vez más. De hecho, no somos nosotros los que obedecemos, normalmente repetimos, es Mashiach el obediente que vive en nosotros. Por un lado, Mashiach es el becerro, ¿no es cierto?, nuestra ofrenda por el pecado. Por el otro es también el cordero por el cual vivimos. Así vamos adquiriendo de él su fuerza, su sumisión, su obediencia. Vamos mezclándonos más y más con Mashiach hasta ir incorporando a nosotros su naturaleza. Yo creo que muchos de nosotros podemos testificar que por medio de tomar a Mashiach como nuestra ofrenda por el pecado, estamos siendo más obedientes a Elohim. Cuando lo tomamos como nuestra ofrenda cada mañana, estamos conscientes de nuestra condición antes y después de Mashiach, ¿sí? Y eso nos rinde a sus pies en agradecimiento y en obediencia. Nos predispone de mejor manera a seguir continuando en este camino. Antes, cuando no obedecíamos en ningún asunto, transgredíamos. Esto causaba que necesitáramos ofrecer a Mashiach como una ofrenda por nuestra transgresión. Por ejemplo, durante el día tenemos muchas ocasiones, lamentablemente, en las que somos desobedientes y rebeldes y reaccionamos en nuestra carne y no en nuestro nuevo hombre. Como resultado, hay una separación entre nosotros y Elohim. Pero algunos, en lugar de tomar la ofrenda por la transgresión de la forma de vida, tratan más tarde de simplemente aplicar la sangre de Yahshua a su situación y ser limpiados. Uno no puede tomar la sangre sin tener el proceso correcto, ¿sí? Es muy diferente evitar, además, hacer las cosas que pedir perdón después, ¿no es cierto? A Yahweh no le interesa que reconozcamos nuestros pecados todos los días el mismo, ¿no es cierto? Sin que aprendamos obediencia para evitar cometerlos. No se trata de, bueno, lo único que necesito es adjuntar la cláusula de pedir perdón después de que hago lo que está errado y ya está. No, Él quiere que aprendamos a no cometer eso errado. Entonces, si ofrecemos a Mashiach Elohim diariamente como nuestra ofrenda por el pecado, nuestra experiencia será muy diferente, ya que vamos a obtener el alimento necesario para fortalecernos justamente en obediencia y en sumisión. Esto es criar a nuestro Mashiach como nuestro cordero, criarlo en nuestra casa, criarlo amorosamente y sabiendo que vamos a tener que sacrificarlo. Eso nos predispone mucho más a comportarnos mejor previamente, ¿no es cierto? Las ofrendas que Yahweh comía. Hemos visto la manera de criar a Mashiach entonces como un becerro por la ofrenda del pecado y como los corderos para el holocausto. En Shemot 29 el cordero no era para la propiciación, sino más bien era para el holocausto como la comida para Elohim. Se le ofrecía a Elohim para que él lo comiera. La mayoría de los creyentes nunca han escuchado que Mashiach puede ser ofrecido no solo como propiciación, sino también como el alimento para Yahweh. Aquellos que poseen algún conocimiento teológico tal vez tengan indicios de esto. No obstante, según las escrituras, algunas de las ofrendas no eran para expiación ni para propiciación, sino para que Elohim comiera. Esto se ve claramente en Shemot 29. En este capítulo el becerro se ofrecía como una ofrenda por el pecado, es decir, se ofrecía como propiciación. Los corderos, sin embargo, se ofrecían a Elohim como su comida. Muchos teólogos tratan de ser sumamente mentales, ¿no es cierto?, y racionales en este tipo de asunto y dicen cosas como Elohim no come y todo ese tipo de cosas. Ciertamente Elohim no está comiendo literalmente a los corderos, sin embargo, él dice que su alimento es su alimento. ¿Cómo es ese alimento? Es un alimento espiritual, evidentemente. Entonces tenemos que ir más allá de negar las cosas y de pensar, pero la gente primitiva creía que él comía de verdad. No es así tampoco. La gente primitiva no creía eso en absoluto. Ellos sabían perfectamente cómo eran muchas de las cosas en relación a Yahweh, no eran exactamente como lo eran en las otras religiones. ¿Saben cómo Elohim comía su comida? Elohim come con el fuego. Cuando Elohim viene a comer lo que hemos preparado, él se lo come con su santo fuego consumidor. Tal vez nunca hayan escuchado antes que ese fuego es el medio por el cual
Elohim come su comida, él la consume completamente, ¿sí? Eso es aceptarla, por lo tanto, es comerla simbólicamente. Y ya que es su alimento, esa es la forma en que él la come. Este es un símbolo, obviamente. Ahora sabemos entonces cómo criar a Mashiach como un becerro para la ofrenda por el pecado, como un cordero para el holocausto, ¿sí? Este holocausto quemaba absolutamente todo el cordero. Esto significa que era completamente para Elohim, no había parte para los sacerdotes, ninguna parte era entregada a ellos. El cordero del holocausto era por completo la comida para Elohim. Todo lo que ardía por completo sobre el altar producía humo que subía al cielo, simbolizando el acto de llegar a Yahweh y ser su alimento. Por supuesto, Yahweh es Ruach y no come alimento físico, sí, eso es cierto, pero sí se alimenta de los frutos espirituales de sus hijos, frutos que producen a través de Mashiach. Esto es lo que estaba simbolizando, sí. Ese es el alimento del Padre, un alimento espiritual y no uno material. Por eso David pudo afirmar: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado, dice el Mismor 40. Si continuamos la práctica de ofrecer a Mashiach como nuestra ofrenda, viviremos por Mashiach como el Cordero, como aquel que es obediente a Elohim y manso ante los hombres. Entonces, en las reuniones de la congregación tendremos a Mashiach como muchos corderos para ofrecerlos a Elohim como comida para su satisfacción. En tipología o en figura, un cordero representa a Mashiach entonces como aquel que fue obediente a Elohim, ¿no es cierto? Y manso ante los hombres. Cuando él estuvo sobre la tierra, él vivió una vida de obediencia y mansedumbre. Y eso es lo que nosotros necesitamos incorporar. Los 4 evangelios indican que Mashiach en su humanidad fue obediente y fue manso. Cuando algunos leen acerca de la mansedumbre de Mashiach, se preguntan si Mashiach fue manso cuando tomó el látigo y sacó a los cambistas del templo, ¿no es cierto? Tenemos que recordar que Mashiach es el que lo incluye todo. Como un hombre, él es obediente y manso, pero él también es Elohim y amo. ¿Sí? Como amo, era necesario que castigara a su gente. Además, esa gente estaba violentando las cosas del padre, ¿sí? Tal vez un padre sea muy noble y sea muy manso, pero a veces es necesario que discipline a sus hijos. Ningún padre debe decir: siempre debo ser un cordero con mis hijos, y por lo tanto no los debo disciplinar. Se le van a subir a la cabeza. Si ese es el caso, él va a ser como un padre cordero, ¿sí? Pero en las escrituras no existe tal cosa. Más bien, las escrituras revelan que el padre debe disciplinar y castigar a sus hijos. Eso es lo que explica en muchos lugares. Por lo tanto, que Elohim castigar a su pueblo no lo contradice de ser un humano manso. Lo que produce la vida y la provisión de vida. Consideremos las cosas que pertenecen a la vida vegetal en Shemot 29, a saber, el trigo, el aceite y el vino, las uvas. En el Mashiach, que lo incluye todo, mencionamos en detalle que el trigo y la cebada son 2 tipos de Mashiach, ¿no es cierto? Como la provisión de vida. Como la vida vegetal, Mashiach es el que produce la vida. Un grano de trigo es útil para producir y proporcionar alimento. Cuando un grano de trigo sembrado en la tierra, este crece y produce mucho más trigo, ¿no es cierto? Por lo tanto, el trigo representa a Mashiach como el productor de vida, el propagador de la vida y la provisión para esa vida. En la Besorá de Yahanan tenemos una revelación de Mashiach como el productor de vida y la provisión de vida. En el capítulo 6, Yahshua dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. En este mismo capítulo, Elohim usó 5 panes de cebada y 2 peces para alimentar a la multitud. Aún más, según el capítulo 12 de Yahanan, Yahshua era el grano de trigo que cayó en la tierra y produjo muchos granos. De cierto, les digo que si el grano de trigo no cae por tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. En el capítulo 6 de Yahanan tenemos el suministro de vida. Y en el capítulo 12 tenemos la producción de la vida. Cuando ofrecemos Mashiach a Elohim en la mañana como nuestra ofrenda por el pecado, nuestra situación con él queda aclarada. También tendremos una conciencia clara, limpia, ¿no es cierto? Un ruach liberado y una atmósfera de shalom. Espontáneamente durante el día, Mashiach será nuestro cordero y le viviremos como tal. Además, también le experimentaremos como el grano de trigo. A medida que lo vivimos, ¿no es cierto?, él será nuestra provisión de vida en todos sus aspectos de vida y también producirá algo en nosotros que se puede comer. Esta es la manera de cultivar a Mashiach como el trigo.
Todavía no saben cómo cultivar a Mashiach como el trigo. La forma de cultivarlo es viviéndolo como nuestra provisión de vida y como aquel que produce la vida en nuestro interior. Es cultivar ese grano que hemos recibido en semilla para que crezca nuestro nuevo hombre. No hay palabras para describir esta experiencia, no hay palabras para describir ninguna experiencia en realidad. Las experiencias son vividas por cada uno, sobre todo las experiencias del Ruach, que son una cosa que fluye, no se repite. Pero si a diario ofrecemos a Mashiach como nuestra ofrenda, vamos a obtener otras experiencias de Mashiach automáticamente. El Ruach va a ir mostrándonos el resto de todas las cosas. Al reconocer nuestra transgresión y nuestro pecado y ofrecer, ¿no es cierto?, las ofrendas, Yahweh colocará en nuestras manos el resto de las ofrendas, incluyendo el pan, así como Moshe hizo con Aarón y sus hijos en el momento de la consagración. Anteriormente habíamos hablado de vivir a Mashiach, pero no teníamos la verdadera intención de vivirle, ni siquiera sabíamos cómo debíamos hacer eso. Pero desde el momento en que sinceramente comenzamos a ofrecer a Mashiach como nuestra ofrenda por el pecado, damos indicios de que somos serios con Elohim, que estamos yendo por un camino que sabemos por dónde vamos y realmente deseamos cumplir nuestros votos. Como resultado de esto, el camino fue aclarado para nosotros. De esa forma nos queda completamente aclarado. Nuestro Ruach es liberado y espontáneamente Mashiach, como el Ruach vivificante, tiene la libertad en nosotros de moverse y la oportunidad de energizarnos internamente. Entonces será espontáneo que vivamos a Mashiach como el cordero y también como el grano de trigo. De esta manera vamos a criar a Mashiach como un cordero y lo vamos a cultivar como el trigo. Cuando tenemos los dos corderos, el trigo, el aceite y el vino, entonces tenemos todos los platos para este banquete. Los podemos obtener mediante el ofrecimiento diario de Mashiach, ¿sí? Si ponemos esto en práctica, vamos a tener una conciencia clara y un ruaj libre. Es una forma, es una dieta especial justamente que nos prepara para ser cada vez más conformados a su imagen y semejanza. Entonces Mashiach va a poder vivir como todas estas ofrendas en nosotros, como cordero, trigo, olivo y vid. Por lo tanto, vamos a criar a Mashiach como un cordero, lo cultivamos como el trigo, lo cultivamos como las olivas, ¿no es cierto? Y como las uvas. El resultado va a ser el producto de la buena tierra como nuestros víveres espirituales. Esa es la forma en la cual podemos llevarle todos los frutos al Padre, aún no estando en una tierra física, ¿sí? Cuando vamos a las reuniones de la congregación, tenemos que llevar estos víveres con nosotros. Esto no significa que tenemos que llevar todo lo que hemos producido. Más bien, debemos llevar justamente 2 corderos, 1/10 parte de una efá de harina, 1/4 parte de un hin de aceite y la misma cantidad de vino. Y todas estas cosas debemos ofrecerlas a Elohim como su comida para su satisfacción. Shalom Blanca, Shalom Eduardo, Magnolia, Mili, bienvenidos. Shalom Nico, Johnny, hola, bienvenidos. Bienvenidos a todos. Escuchar y hablar. A raíz de mi experiencia he aprendido cuán bueno es ser íntimos con Elohim y ser uno con Él. A veces no debemos hablar nosotros primero, debemos permitirle a Él que hable primero, ¿no es cierto? Cuando Él habla, no debemos ser rápidos en responder. Esto quiere decir que Elohim y nosotros debemos ser como amigos, que se dan tiempo para escucharse el uno al otro. Vamos a suponer que un amigo nos visite y empiece a hablarnos de alguna cosa. Si lo interrumpiéramos y comenzáramos a hablar de otros asuntos, esto indicaría que no nos interesa lo que él estaba diciendo. Esto no es la manera en que conversan los amigos íntimos. La manera apropiada es que nuestro amigo hable y nosotros lo escuchemos. Entonces, después de un rato, él nos dará una oportunidad para que hablemos y que él escuche. Ciertamente que no es tampoco adecuado que él sea el único que hable y una vez que termine se despide y se vaya. Tampoco esa es la situación. Él debería darnos la oportunidad de hablar y eso es una conversación, un asunto de 2 partes, ¿no es cierto? Eso también se aplica a nuestra relación con Elohim. Temprano por la mañana, entonces, cuando estamos con él, puede que comience a hablarnos. A medida que nos habla, él nos ilumina, ya que su hablar es nuestra iluminación. En ocasiones puede que él nos anime, otras puede que nos amoneste y tal vez hasta nos discipline. Pero sin importar lo que diga, debemos escucharlo.
Entonces Él nos dará tiempo para hablar. Si primero lo escuchamos y solo después le hablamos, tenemos más probabilidades de que cualquier cosa que digamos lo hagamos en el ámbito de la ofrenda por el pecado. Si nosotros entramos hablando y pidiendo generalmente, la posición es otra. La cuestión es entrar esperando que Él nos indique las cosas y de esa manera después responder nosotros. En realidad, ¿quién es el que tiene que iniciar una conversación? ¿El rey o el súbdito? Evidentemente es el rey el que debe iniciar la conversación, ¿no es cierto? Entonces, puede que tengamos una respuesta más adecuada, digamos algo como, gracias te doy, Adón, porque yo soy pecado, pero tú mismo eres mi ofrenda por el pecado. Entonces te agradezco que derramaras tu preciosa sangre como mi ofrenda por el pecado. Esto permite que ahora estemos aquí hablando juntos. Al hablarle a Elohim de esta manera, realmente hará que nos sintamos mucho más unidos a Él, va a hacer que lo amemos mucho más y la conversación se volverá una cosa mucho más íntima, ¿sí? Porque más ama el que más ha sido perdonado, dice en Lucas, ¿no es cierto? Cuanto más lo tomamos como nuestro Cordero que ha derramado su sangre por el perdón de nuestros pecados, más vamos a amarlo y lo vamos a ver como nuestra condición verdadera. ¿Sí? Él hizo eso para que nosotros asumiéramos esa forma de cordero también. Entonces, si nosotros no nos transformamos en ese cordero que Él desea, realmente estamos despreciando un regalo tan grande, tan inmenso, ¿sí? Por eso es indispensable que lo hagamos cada día que comienza. El día que no lo hagamos, vamos a estar endurecidos al respecto de nuestra condición interna. Todo esto hará que, por el contrario, si lo hacemos bien, vamos a tener una vida diaria disfrutando de Elohim, creciendo en él, especialmente después de tomar las ofrendas animales, que son las que propician la reconciliación, ¿no es cierto?, con Yahweh. Vamos a poder disfrutar a Mashiach justamente como las ofrendas vegetales que nos dan crecimiento. Necesitamos primero las ofrendas animales. Entonces, espontáneamente vamos a andar, a actuar y a hablar en el Ruach. De este modo disfrutamos de Mashiach como el aceite de oliva también. Y entonces también estamos dispuestos a sacrificarnos por Elohim y por los demás, ¿sí? Esto es tener una vida que derrama a Mashiach como el vino. Por lo tanto, tenemos el becerro, los dos corderos, una cantidad de harina, de aceite y de vino, y es decir, todas las ofrendas como algo real y verdadero. Después de comprender todas estas cosas y las practicamos cada día, cuando nos reunamos con los hermanos, no iremos de una manera tradicional ni común, ni según un cierto trasfondo religioso, o sea, cual fuere. No, ninguna manera de ir a las reuniones y funcionar en las mismas puede ser preestablecida. Si vamos de esta forma, todo será totalmente diferente. Yo no sé lo que hará cada uno, pero espontáneamente ofrecerán alabanzas a Elohim y testificarán de él, porque cuando el Ruach rebalsa, no hacemos otra cosa. Las escrituras revelan que cualquier cosa que nos llena finalmente tendrá que ser derramada. Esto quiere decir que si estamos llenos de Mashiach, debemos derramarlo a él en alabanza y testimonio. Si no lo hacemos, es porque no estamos llenos. Nuestra manera de reunirnos todavía es demasiado formal y tradicional. Por ejemplo, tal vez pensemos que los testimonios hay que darlos al final de la reunión, no al principio. Hablamos de reuniones mayores que las nuestras, ¿no es cierto? Según este concepto, si testificamos al principio de la reunión, quebrantamos las reglas, ¿no es cierto? O las regulaciones de la reunión. Pero de hecho no existe ninguna regla que diga que tenemos que testificar al principio, no en la mitad o al final, ¿no es cierto? Si existe esta regla, es una regla humana, estipulada por el grupo, ¿no es cierto? El asunto no se trata de que en qué momento hacemos lo que queremos hacer, sino que haya testimonios. Esa es la cuestión. Cuando los hermanos no hablan es porque no están tan llenos de Mashiach, porque no lo sienten y no tienen la necesidad de derramarlo. Cuando nuestra copa está llena, no hay forma de evitar que se derrame. Pero si nos llenamos de Mashiach antes de ir a las reuniones, nos vamos a derramar ciertamente en ellas. No vamos solamente a las reuniones a escuchar hablar a otros, vamos a intercambiar dones con los hermanos, como decía Shaul. Esto haría que las oraciones sean vivas realmente
espiritualmente y que podamos ministrarnos dones unos a otros. Muchos se han preguntado a qué se refería Shaul cuando dijo: tengo deseos de verlos para compartir con ustedes algún don espiritual para que se fortalezcan, ¿no es cierto? En Romanillín 1. ¿De qué dones estaría Shaul hablando? Porque la mayoría cree que los dones son el de lengua, sanación, y no sale mucho más de ahí, ¿sí? Pero no parece tener mucho sentido que Shaul dijera: bueno, ahora voy para allá y les comparto algún don de sanidad a uno, de expulsar demonios al otro, de lenguas al tercero. No parece que fuera eso lo que él se estaba refiriendo, ¿no es cierto? Además de que es Yahweh el que determina cuáles son los dones que cada uno recibe, porque dice de manera que tenemos dones que varían según el favor de que se nos ha concedido. O sea, ese favor no viene de nosotros, sino de Yahweh. Y esto se explica por lo siguiente, porque esto dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, en Efesíim. Los dones son todas las características de Mashiach que recibimos en nuestro nuevo hombre. En la semilla, ¿sí? En la semilla lo recibimos, y eso debemos trabajarlo en nuestra nueva tierra interior que se nos da también para hacerlo crecer y tener ese fruto que podamos ofrecer a Yahweh. No se trata de tierra física, real y concreta, sino que se trata de un nuevo hombre en el cual tenemos que dar frutos de Mashiach. Todas las sombras apuntan a Mashiach. Todas las sombras describen a Mashiach y son realidades materiales, sombras materiales, perdón, de una realidad espiritual que está en nuestro interior, en parte individualmente y en parte corporativamente. Estas cosas, estos dones de los que se habla, no son cosas mágicas ni son poderes, como muchos creen. El poder y la autoridad solo pueden ser usados de forma eficaz y según la voluntad de Yahweh cuando hemos hecho crecer nuestro Mashiach interior. Sin ese Mashiach interior no hay nada que podamos usar ni nada. Abusaremos cuanto mucho. El poder y la autoridad no son nunca entregados a quienes aún están en el camino del aprendizaje. Un padre puede regalar a su hijo un auto, aun cuando éste sea menor de edad, pero el niño solo podrá utilizarlo después de que haya crecido y cumplido con todos los requisitos, incluyendo no solo llegar a la edad apta, sino haber aprendido a manejar, ¿sí? Sacar el carnet y todas las demás cosas, ¿sí? Así también nosotros, aunque solo vamos a poder utilizar el poder y la autoridad que ya hemos recibido según la medida de los dones de Mashiach que hayamos desarrollado en nuestro interior. ¿Seguimos sentados esperando que todo nos venga de lluvia de bendiciones? Bueno, seguiremos sentados esperando sin aprender a manejar el auto, literalmente. Sí, aquí existe un peligro, ya que tanto los dones como la autoridad nos han sido entregados. Muchos pueden utilizar mal sus dones, ¿no? Además de que pueden no utilizarlos o no nada, pero lo pueden utilizarlos más, y estos son los que el Adón les va a decir: nunca los conocí. Pero también estarán cerca aquellos a los que dirá siervo malo, porque entierran sus dones y no los hacen trabajar para el reino. No recibimos dones ni para malgastarlos ni para ignorarlos, sino para demostrar que verdaderamente somos dignos de entrar en su reino, porque verdaderamente hemos sido salvos y solo nos interesa cumplir su voluntad en su obra y no en nuestras viditas. Shalom, Jorge. Shalom, César. Experimentar a Mashiach de una forma práctica. En primer lugar, vamos a hablar del trigo y la harina. Mashiach está vivo, es presente, ¿sí? Está presente, está en este tiempo presente y es real. De hecho, y de forma real, ¿no es cierto? Y concreto. Él es nuestra ofrenda, por el pecado, nuestra ofrenda por la transgresión y nuestro holocausto. Él es la harina fina como la ofrenda de harina, la cual se compone de harina mezclada con aceite, ¿sí? Esto representa el ruach vivificante. Él también es el vino del cual nos llenamos y el cual derramamos en libación para el deleite de Elohim. Mashiach es todas estas cosas, pero no solo necesitamos una vida que equipare esto, sino que también lo refleje. Nuestro vivir debe ser el reflejo de este Mashiach, ¿no es cierto? Y el reflejo es algo que se derrama. Debemos fluir horizontalmente hacia nuestros hermanos. Nosotros recibimos los dones del Ruach verticalmente, ¿no es cierto? Nos llegan desde lo alto siempre, pero solo podemos hacerlo fluir horizontalmente, y Yahweh no necesita que le devolvamos los dones. Los dones son para la edificación del cuerpo, sí, hacia nuestros hermanos en el cuerpo.
Si asistimos a la reunión del ministerio semana tras semana y año tras año y no ponemos en práctica estas cosas que escuchamos en los mensajes, entonces este tipo de reunión se convierte en simplemente una clase bíblica, ¿sí? Todos debemos practicar las cosas que se revelan en la palabra, porque no nos las han dado para que las aprendamos de memoria. Yo misma espero recibir misericordia y gracia para tomar la delantera en esto, que todos estos asuntos formen parte de nuestra vida diaria y los hagamos un reflejo de Mashiach según el cuadro que nos brindan los tipos del Tanaj. Necesitamos experimentar a Mashiach a diario, de una manera práctica, como nuestra ofrenda por el pecado y por la transgresión, como hemos estado viendo. También necesitamos la experiencia de Él como la ofrenda de harina, es decir, como nuestra provisión de vida. Esto quiere decir que debemos tener la harina fina mezclada con la cantidad adecuada de aceite. No debemos estar secos, debemos tener el aceite del ruach vivificante, no solo derramado sobre nosotros, como veremos, sino también mezclado con nosotros, mezclados con la harina fina. Entonces vamos a estar completamente saturados con el aceite del ruach. Seguido de esto necesitamos a Mashiach como el vino que nos llena y nos hace tan felices que le ofrecemos todo por Elohim, ¿no es cierto? Y lo entregamos todo por él. La harina fina proviene de los granos que han sido molidos. El moler de los granos es un cuadro de la obra del madero en nuestra experiencia, ¿no es cierto? La disciplina del madero es ese moler los granos. Tal vez seamos granos, pero no harina fina. ¿Sí? No nos olvidemos que el grano de trigo que cayó por tierra dio mucho fruto, por lo tanto, qué fruto seremos nosotros si él era un grano de trigo? Sí, también somos trigo y también deberemos ser molidos para hacer harina para los panes que presentamos al Padre, para tener esa harina que tenemos de la ofrenda y para alimentarnos unos a otros a través de ese Mashiach interior en nosotros. Entonces, esto significa que tenemos la experiencia de Mashiach como el grano, pero no siempre la de él como la harina fina, o sea, molido, ¿no es cierto? Porque no hemos sido nosotros molidos en la experiencia. Necesitamos esa experiencia, esa disciplina del madero. No vamos a transformarnos en pan para nadie, es decir, nunca vamos a conseguir alimentar a nadie si no pasamos por la experiencia del madero y somos molidos para convertirnos en harina fina, ¿sí? Consideremos la experiencia del trigo. Cuando por la soberanía del Adón, entonces nosotros somos colocados en una situación donde nos encontramos limitados, constreñidos, presionados, podemos experimentar al Adón como trigo. Cuando en medio de esa situación de limitación y de estrechez tenemos contacto con el Adón, él será para nosotros exactamente como un grano de trigo. Al tener contacto con él inmediatamente quedaremos completamente satisfechos con nuestra situación y limitación. Esa vida que es Mashiach mismo en nosotros es un grano de trigo. Es la vida del pequeño carpintero, ¿no es cierto?, del Mashiach, que también fue encarnado y limitado. Toda semilla debe caer por tierra, ser enterrada y permanecer en la oscuridad antes de germinar para crecer y dar fruto. Cuando estamos en cierto ambiente donde nos encontramos restringidos y reprimidos y tenemos un contacto vivo con Mashiach, vamos a percibir lo que Él hizo, cómo Él se restringió a sí mismo, se humilló y fue obediente hasta el final. Y eso es justamente lo que agradó al Padre. Y Él era el creador de la tierra y soportó a todas las personas a su alrededor diciéndole lo que tenía que hacer. En especial toda su familia a lo largo de todo el tiempo, sobre todo cuando él fue educado por sus padres. Y él dice, las escrituras dicen, y él se sometió a ellos, ¿sí? Él no dijo nada absolutamente, y sin embargo él era el creador mismo, ¿sí? Entonces, voy a narrar ahora una anécdota que es de terceros, no me ha sucedido a mí. Una hermana se había casado con un hermano al cual tenía que cuidar, el cual tenía que cuidar a su madre. La madre era muy amable con el hijo, pero con la nuera era otra cosa. Si esta hermana joven deseaba saber si su experiencia estaba bien o no, ¿no es cierto? Porque sufría día tras día con su suegra realmente. Ella había acudido al Adón pidiéndole que hiciera algo. Por supuesto no se atrevió a pedirle que se deshiciera de su suegra, pero le pidió que la librara de esa situación de alguna forma. Entonces cuando buscó al Adón, él inmediatamente empezó a mostrarle qué clase de persona había sido él cuando estuvo en la tierra.
Le mostró cuán limitado estuvo como un carpintero en esa pequeña familia por más de 30 años. Cuando ella vio esa visión, se deshizo en lágrimas, pidió perdón por estar reclamando de tan poco y comprendió que ella estaba representando a Mashiach en su vida. Nosotros somos representantes de Mashiach en su vida y al ser limitados y molidos por ciertas circunstancias, estamos viviendo la vida que Mashiach vivió aquí en la tierra también. Esta es una experiencia más que correcta para todos nosotros. Es grandioso cuando Él nos muestra que nuestros sufrimientos lo estamos representando en lo que Él sufrió. Tal vez la gente aquí en la tierra no lo vea, pero en los cielos ciertamente los ángeles, el Padre y el Hijo ven todas estas cosas. Muchos dicen que Mashiach ya lo hizo todo, ¿no es cierto? Pero no comprende que Él lo hizo todo para que ellos pudieran retomar su camino, el cual sigue incluyendo ser conformados a su imagen y semejanza. Ser como Mashiach a través de los sufrimientos es la característica de los mártires, aquellos creyentes que son tan admirados, ¿no es cierto?, por todo, pero tampoco imitados. Ellos simplemente vivieron en sí mismos los sufrimientos que el Padre les había determinado para sus vidas, sin quejarse, sin reclamar y sin rechazarlos, porque estaban siendo imitadores de Yeshua. La gente los cita como ejemplos, pero en su suprema hipocresía se niegan a imitarlos. Es mucho más fácil gritar, pelear, discutir, reclamar en la carne, pedir nuestros derechos, que humillarnos en el Ruach, sí. Pero atención, cada uno debe tener en cuenta lo que va a cosechar. Esta hermana experimentó a Mashiach como un grano de trigo. Era en verdad una hermana espiritual, ciertamente da para ver, porque pudo aplicar a Mashiach como la harina en su vida práctica. Ella fue molida y fue convertida también en harina como Mashiach lo había sido. ¿Podemos nosotros decir lo mismo que ella y alabarlo en medio de nuestros dolores sin hacernos las víctimas? O sea, ¿podemos pasar a ser granos de trigo molidos para convertirnos en harina? Porque esa es otra forma sutil de reclamación, ¿no es cierto? Sufrimos y aguantamos, pero hacemos saber que sufrimos, ¿sí? Qué víctimas que somos, para que se note, para que los demás digan qué buena persona, cómo sufre, ¿no es cierto? Para ser admirados y obtener algún tipo de, qué sé yo, de premio, ¿no es cierto? Eso sigue siendo carnal, evidentemente. En el Ruach percibimos que ningún sufrimiento puede siquiera acercarse a los pasados por Mashiach. Por eso solo podemos estar en gozo y alabarlo, porque hemos sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, como los discípulos más en el capítulo 5. Experimentar a Yeshua como nuestra harina para la ofrenda equivale a aceptar ser molidos por los sufrimientos que el Padre ha dispuesto para cada uno, para ser transformados en fina y suave harina, para que podamos elaborar panes para compartir con otros. No hablamos de que nosotros nos convirtamos en panes de vida. El pan de vida es Mashiach, no hay otro, pero la mezcla de esa harina que obtenemos está formada en parte por nosotros como granos de trigo molidos y granos de trigo que son del nuevo hombre. O sea que hay Mashiach ciertamente dentro de esos panes, ¿sí? Eso es una mezcla. Ciertamente compartir estas experiencias es alimento para otros hermanos. Para muchos de nosotros, en muchas circunstancias, el Adón Yahshua es precisamente como un grano de trigo. Cuanto más lo experimentamos, tanto más nos damos cuenta de que así es Él. Él vive en nosotros. Es nuestra vida para hacernos dispuestos a ser limitados, a morir, a ser sepultados y a no ser nada. Esta es la experiencia de Mashiach como el trigo. ¿Tienen ustedes esa experiencia? ¿Qué clase de experiencia tienen? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos todos, cada uno en nuestra vida. Discuten con su esposa, con su esposo, con sus jefes, con sus hermanos, padres, tíos, hijos, lo que sea, ¿no es cierto? Si es así, están bajos en cuanto a su experiencia de Mashiach. No lo han experimentado todavía como su grano de trigo. Debemos experimentarlo de una forma muy rica. Debemos experimentarlo como el agua viva y también como el grano de trigo. Si al Adón cuando estamos limitados y perplejos, Él nos mostrará que Él también estuvo limitado, ¿sí? Que Él fue llevado a la muerte y Él fue sepultado. Y también nos mostrará que como tal
Él vive en nosotros, nos sostendrá para que podamos ser limitados como lo hizo sin duda alguna si se lo pedimos. Nos apoyará para que podamos ser llevados a la muerte y sepultados. Nos dará energía hasta tal punto y nos fortalecerá para que seamos esa clase de personas. Entonces vamos a experimentar a Mashiach como el grano de trigo. Si después de esas cosas otros hermanos ven la vida de estas personas, verán en ellos la vida de Mashiach, ciertamente. Así como el caso de los mártires, comprenderán que ese es el camino de todo, que todos los verdaderos hijos debemos seguir. Así ese primer hermano habrá caído por tierra y estará dando mucho fruto. El fruto que vemos hoy en nuestras vidas, en nuestro crecimiento personal, no es más que el desarrollo individual, pero el verdadero fruto de vida se verá en el futuro cuando nuestros frutos alimenten a otros. Hola Mariel, bienvenida. Experimentar a Mashiach de una forma práctica. En la parte 2 vamos a ver ahora el olivo y el aceite. El aceite de oliva proviene de olivas que han sido prensadas. ¿Sí? Si no se prensan las olivas, no fluirá el aceite. Solo puede fluir aceite de oliva que han sido prensadas. Esto también se aplica a las uvas, ¿no es cierto? A menos que se machaquen las uvas, no producirán vino. El prensar las olivas y el machacar de las uvas son dos ejemplos de la disciplina del madero. Por lo tanto, el moler, el presionar, el machacar, ¿no es cierto?, representan la obra del madero en nosotros. Si queremos disfrutar a Mashiach como la harina fina, debemos ser conformados a su muerte. Necesitamos vivir una vida bajo el moler del madero. Aún más, a fin de que fluya el aceite y el vino, necesitamos vivir bajo la opresión del madero, porque el madero oprime y saca estos jugos, ¿no es cierto? A medida que consideramos estos asuntos, tal vez sintamos que son difíciles de entender, pero si los ponemos en práctica en nuestra vida diaria y tenemos un vivir que es reflejo de este cuadro, experimentaremos de forma espontánea el moler de los granos, la opresión de las uvas y de las olivas. Si no estamos bajo la presión del madero, no podemos tener el aceite, simplemente. No vamos a poder tener una rica vida en el ruaj vivificante, evidentemente, porque no vamos a tener aceite. De igual modo, si no estamos bajo la opresión del madero, no podemos tener el vino para beber y mucho menos para ser derramado por Elohim y por los demás. El vino y el aceite provienen del presionar y la harina fina del moler. Esto será el holocausto continuo de generación en generación ante Adonai, a la entrada de la tienda del encuentro, donde me encontraré con ustedes para hablarles allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Estos pasuquín indican que si tenemos la vida que se describe en este capítulo, Elohim se reunirá con nosotros y nos hablará. Según el Pasú 43, Él se reunirá no solo con los sacerdotes, sino con toda la congregación. Eso es lo que está diciendo. A través de los sacerdotes, Mashiach, Yahweh se reúne con toda la congregación. Esto alcanza a todo el pueblo, ¿sí? Además, todo eso será Kadosh, ¿no es cierto? Él va a hacer todo Kadosh. Santificaré el Ohel Moed y el altar y consagraré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Este también justamente es el producto, el resultado de la vida que se representa en este capítulo. Finalmente, en el Pasú 46 tenemos la conclusión. Y conocerán que yo soy Yahweh, su Elohim, que los saqué de la tierra de Mitzrayim para habitar en medio de ellos. Yo, Yahweh, su Elohim. El resultado de experimentar a Mashiach, según Shemot 29, es que Yahweh mora entre nosotros. ¿Para qué se usa el aceite de oliva? Shoftim en el capítulo 9 nos dice que se usa para honrar a Elohim y al hombre. Si queremos honrar a Elohim y al hombre, lo debemos hacer con el aceite de oliva, ¿sí? Esto significa sencillamente que si queremos servir al Adón, si queremos ayudar a otros, debemos hacerlo por medio del Ruach HaKodesh. Debemos ser hombres y mujeres llenos del Ruach, debemos ser olivos ungidos, ¿sí? Nunca podemos servir al Adón ni ayudar a otros sin el Ruach HaKodesh. Pero alabado sea el Adón si lo disfrutamos como el trigo, la cebada, la vida, la higuera y todas las ofrendas que vamos a tener, porque hay
muchas más ofrendas que vamos a ver, las que estamos estudiando son las de la consagración, ciertamente tenemos el aceite. Entonces estaremos llenos del Ruach HaKodesh. La verdad, en verdad entonces podemos honrar así a Elohim y también a nuestros hermanos. Me gusta la palabra honrar, ¿sí? No solo debemos honrar a Elohim, sino también a nuestros hermanos, porque en ellos también está Mashiach. No piensen que este sea un asunto ligero o superficial. ¿Se dan cuenta de que cuando vamos a tener contacto con algún hermano o con alguna hermana, vamos a honrarlo? Y seremos honrados en retribución, ¿no es cierto? Entonces, ¿con qué los vamos a honrar? ¿Con nosotros mismos? ¿Con nuestra vida natural? ¿Con nuestro viejo hombre? ¿Sí? Con nuestro conocimiento mundano. Solamente podemos honrarnos con el Ruach HaKodesh, no hay otra cosa, ¿sí? Pero tenemos que estar llenos del Ruach HaKodesh, porque si no, no derrama. Tenemos que tener la harina mezclada con aceite y tenemos que hacer un pan ácimo, un pan sin levadura. Tenemos que experimentar no solo Mashiach como el grano de trigo que se convierte en harina, sino también como el olivo. Ahora podemos comprender por qué el Ruach HaKodesh habla de mezclar la harina con el aceite. Cuando hayamos experimentado a Mashiach en todos los otros aspectos y hayamos llegado a este punto, entonces tendremos la harina necesaria para amasar un pan sin levadura. La harina del sacrificio de Mashiach es amasada con el aceite del Ruach. Así podemos honrar a Elohim y a los demás cuando compartimos con ellos nuestros panes ácidos, nuestra comunión sin levadura. Hermanos y hermanas, si alguien viene a tener comunión con nosotros en el Ruach HaKodesh, esa persona verdaderamente nos honra. Únicamente cuando estamos llenos del Ruach HaKodesh podemos honrar a otros. De otra manera, cualquier cosa que hagamos o digamos los dejará igual. No los afectará en el menor de los casos los va a dejar igual o los deshonrará en el peor de los casos, ¿no es cierto? Si solamente podemos hablar con otros acerca de la situación mundial o de esto y aquello, las cosas del día a día, los estamos colmando de deshonra, verdaderamente. En todo nuestro contacto con los demás, podemos decir que por la misericordia y la gracia del Adón, por medio del Ruach HaKodesh, estamos honrando a los demás o los deshonramos con las muchas cosas. Estamos acostumbrados a manejarnos con las cosas de este mundo. Yo creo que aún todos tenemos una buena medida de mezcla en este asunto, una cosa más a trabajar y a ser tenida en cuenta. Para poder honrar a otros, debemos estar constantemente llenos del Ruach HaKodesh. El estar llenos del Ruach para honrar a Elohim y a otros, o no, justamente no estar llenos, depende de mucho de cuánto disfrutamos y experimentamos a Mashiach diariamente como nuestras ofrendas. Mashiach como el Ruach que unge. En el paso 40 dice que la 10ª parte de un efá de flor de harina se mezclaba con una cuarta parte de un hin de aceite. Casi siempre comemos pan con algún tipo de aceite. Por lo regular le ponemos inclusive mantequilla, ¿no es cierto? Le ponemos manteca encima del pan. Del mismo modo, cuando el ojín comía la harina también requería aceite. Esto es muy común en Medio Oriente. Ya vimos que la harina o el trigo tipifican a Mashiach como la provisión de vida y como el productor de la vida. Pero ¿qué tipifica el aceite? El aceite tipifica a Mashiach como el aceite que unge. Justamente Mashiach es el olivo que produce el aceite, el cual tipifica al Ruach vivificante. Algunos maestros de las escrituras han mencionado que el aceite de oliva es un tipo del Ruach HaKodesh. Sin embargo, este entendimiento es parcialmente correcto solamente. El aceite de oliva no solo tipifica al Ruach HaKodesh, sino también a Mashiach como el Ruach. ¿Sí? Mashiach como el Ruach no está separado del Ruach HaKodesh, no, ambos son un solo Ruach. En Shemot 29, Mashiach es el becerro, Mashiach es los corderos, Mashiach es la harina, Mashiach es el aceite de oliva también. No sería lógico decir que el becerro, los corderos, la harina y el vino son Mashiach, pero el aceite es otra cosa. No tiene nada que ver. Todas estas cosas son tipos de Mashiach y muestran las distintas partes de la obra que él ejecutó. Justamente la parte de él convertirse en Ruach HaKodesh es una de las más importantes de todas, porque sin esa parte él no podría estar calificado para entrar en cada uno de nosotros y hacernos nacer de nuevo. Nuestro interés en estas cosas no es por la teología sistemática tradicional, ¿sí? Solo nos interesan los datos de las escrituras y la realidad espiritual. En Shemot 29 vemos 6 clases de víveres, y 3 pertenecen a la vida animal y 3 pertenecen a la vida vegetal. No debemos decir que 3 cosas que pertenecen a la vida animal y 2 a la vegetal son Mashiach y una tercera es
el Ruach, otra cosa, ¿no es cierto? No, el aceite aquí tipifica Mashiach como el Ruach. Según las escrituras no es una herejía enseñar que Mashiach es el Ruach porque está en las escrituras mismas, ya lo hemos mostrado muchas veces. Por el contrario, es una herejía negar estas cosas. Muchos maestros de las escrituras tratan de separar al Ruach HaKodesh y a Mashiach. Ellos insisten en conservar la enseñanza de que hay tres personas separadas en una Trinidad. Conforme a esta enseñanza, Mashiach, el Hijo, está separado del Ruach HaKodesh. Aquellos que retienen este concepto ignoran la revelación de las Escrituras, la cual expresa tanto en tipos como en palabras que Mashiach es el Ruach vivificante. ¿Cómo producimos el aceite de oliva? En otras palabras, ¿cómo podemos cultivar a Mashiach como el olivo para producir el aceite? Lo cultivamos como el olivo y producimos el aceite por medio del continuo ejercicio de nuestro Ruach mezclado. Nuestro Ruach regenerado mezclado con el Ruach HaKodesh y usándolo evidentemente. No debemos decir ni hacer nada aparte de este Ruach. Si todo lo hacemos en la carne, no produciremos aceite. Todo lo que hacemos debe ser en el Ruach. Esto es cultivar a Mashiach como el olivo y esta es la manera de producir el aceite de oliva. Aquí machacamos nuestras olivas para producir el aceite, así que no pensemos que es un proceso que no tiene un cierto sufrimiento. Las olivas deben ser machacadas para producir aceite. Si practicamos todos estos asuntos, los entenderemos mejor. Necesitamos darnos cuenta de que el cordero, el trigo y el olivo están creciendo dentro de nosotros. Por un lado somos una granja, por otro lado somos una finca, ¿no es cierto? En una granja los becerros, los corderos se crían comiendo pasto, ¿no es cierto? En una finca se cultivan el trigo y el olivo. El resultado es que tenemos la abundancia del aceite y la abundancia de los otros víveres. Cualquiera que vive de esta manera estará lleno de aceite en su hablar, en su actitud y en sus actividades, pero necesitamos cultivar ese olivo en nuestro interior. Sabemos por experiencia que si no vivimos de esta manera vamos a estar secos, vamos a carecer de aceite. Por ejemplo, cuando un hermano discute con su esposa, los dos están secos, no experimentan nada acerca de la unción. Pero si un hermano y su esposa ofrecen a Mashiach como una ofrenda por el pecado, sus palabras, sus actividades estarán llenas de aceite. Entre ellos habla un fluir del aceite de oliva. Para que una máquina funcione bien, necesita aceite. El motor de su automóvil, el automóvil de cualquiera, ¿no es cierto?, necesita aceite. A menudo una máquina a la que le hace falta aceite hace mucho ruido, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con un matrimonio que discute, lo mismo sucede con cualquier cosa en la cual no colocamos el ruach. Las discusiones entre un hermano y su esposa producen un sonido de sequedad, realmente sequía. Pero si un hermano tiene suficientemente aceite, hasta las discusiones con su esposa van a ser reemplazadas por algo dulce y agradable, van a poder manejarse realmente esas situaciones. Uno puede tener diferencias sin llegar al pleito, ¿sí? Se puede discutir sin agresiones, se puede discutir, estar en disensión en algún punto sin tener por qué llegar a la agresión. El aceite hace que todo esté suave. Tal vez digan, pero si estamos llenos de ruach, no discutiríamos. Eso sería muy bueno, pero aún estamos en parcialidad, por lo tanto no podemos estar pensando en una perfección que nos llegará únicamente después de que seamos glorificados. Así que tenemos que tener paciencia y que los demás las tengan con nosotros. Todos necesitamos del aceite de oliva. El aceite suaviza las cosas, el aceite fluye, refresca, sana. El aceite también ayuda a producir luz. El aceite simboliza los muchos aspectos del Ruach, que es tan rico en dones como Mashiach lo fue en obras. El aceite de oliva se produce al prensar las aceitunas. Este aceite representa el fluir del Ruach bajo la presión de la muerte de Mashiach. La manera de obtener el aceite entonces es con el Ruach mezclado, usar nuestro Ruach, vivir, andar, hablar y hacerlo todo en el Ruach. Entonces vamos a tener el aceite para mezclarlo con la harina para la ofrenda de la harina. Experimentar a Mashiach de una forma práctica. La tercera parte, las uvas y el vino. Ahora vamos a ver. ¿Qué representa la vid? En Shoftim 9 dice, pero la vid respondió, ¿acaso he dejado de producir mi vino nuevo que alegra a Elohim y a los hombres para que me vaya a ondular sobre los árboles?
En cierto sentido representa al Mashiach sacrificado, el Mashiach que sacrificó todo lo suyo, pero este no es el punto principal. El significado principal es que su sacrificio, con ese sacrificio, él produjo algo que alegra a Elohim y al hombre, el vino nuevo. ¿Sí? Y eso produce gozo. El vino, sí, en las escrituras siempre es equiparado al gozo. ¿Han tenido esta experiencia de Mashiach? Creo que la mayoría de nosotros hemos tenido alguna experiencia, sí, pero probablemente no le hemos puesto mucha atención, mucho menos a descubrir la tipología. A veces, bajo la soberanía del Adón, nos encontramos en una situación donde debemos sacrificarnos para hacer que otros y el Adón estén contentos. Cuando en esta situación llegamos a tener contacto con el Adón, entonces lo experimentamos a él como la vid que produce el vino. Experimentamos a Mashiach como aquel que alegra a Elohim y a otros. Por esta experiencia llegamos a ser la vid, llegamos a ser personas que producen algo que alegra al hombre y también alegra a Yahweh. Sé que todos han tenido esta experiencia. Todos conocemos personas que siempre están quejándose por todo. El agua no está suficientemente caliente, la comida está demasiado fría. Nada les viene bien. Estas personas son un dolor de cabeza para todos los que conviven con ellas. Nadie puede estar contento con ellas sencillamente porque no han aprendido a sacrificarse. Simplemente continúan manifestando el mismo comportamiento que tenían cuando eran bebés, berreando cuando algo no les agradaba. Perdón. Y que conste que no es necesario gritar y llorar para berrear como un bebé. Estas personas no han aprendido a aplicar al Mashiach sacrificado en su situación. Ellas mismas no son personas felices ni hacen que nadie más lo sea a su alrededor, ¿no es cierto? Carecen de vino, literalmente. No tienen ninguna experiencia de Mashiach como productor de uvas, ni mucho menos como ellos mismos, machacando esas uvas de su vida, ¿sí? Imitándolo como él que se sacrificó para producir el vino para otros y para Elohim. Sus conductas, por lo tanto, no pueden producir gozo ni en la gente ni en el Padre. Pero si experimentamos a Mashiach en este aspecto, tendremos mucho vino para beber y nos embriagaremos como es debido. Dice en Efesios 5, no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno, más bien llénense del Ruach, ¿no es cierto? Todos debemos ser personas embriagadas y enloquecidas, pero con Mashiach, con su Ruach. Debemos tener la harina, el aceite y el vino. La persona más contenta es la persona menos egoísta. Las personas más egoístas siempre son las más miserables. Siempre están clamando, tengan piedad de mí, trátenme un poco mejor, escúchenme a mí, yo tengo las cosas, ¿no es cierto? Tienen que escucharme. Son como pordioseros mendigando todo el tiempo. Por el contrario, el que se sacrifica es el más feliz. ¿Cómo podemos sacrificarnos? No tenemos la energía para sacrificarnos porque nuestra vida es una vida natural, una vida egoísta. Solo la vida de Mashiach puede ser una vida de sacrificio. ¿Sí? Pero si tenemos contacto con este Mashiach, nuestro nuevo hombre, y experimentamos la vida sacrificada de Yeshua, esta vida nos dará la energía, la fortaleza para poder sacrificarnos por Elohim y por otros. Entonces seremos personas muy felices, estaremos embriagados de gozo. Esto quiere decir que ese debe ser el resultado, el gozo y la felicidad por lo que hemos hecho. No sentirnos peor de lo que estábamos antes, entonces lo habremos hecho en la carne y no nos sirve de nada. Esta es la experiencia de Mashiach como la vi. Por esta experiencia todos debemos convertirnos en vinos unos para otros, ¿sí? Compartiendo esta alegría con los hermanos. Todas las personas con quienes tengamos contacto estarán contentas y también alegraremos a Yahweh. ¿Qué es lo que se hace a las uvas para convertirlas en vino? Ya sabemos, tienen que ser exprimidas. Para hacer Elohim y a otros felices necesitamos ser exprimidos, literalmente. Las uvas deben ser presionadas, exprimidas para alegrar a Elohim y al hombre. Nosotros también entonces debemos ser exprimidos. Cuanto más bebamos el vino de Mashiach, tanto más nos daremos cuenta de que nosotros mismos tenemos que ser exprimidos. Tenemos que ser quebrantados para poder producir algo en la casa del Adón que pueda alegrar a otros. Producir oro es vivir por Mashiach, ¿no es cierto? Y producir el vino es morir por él. Vivir a Mashiach es cultivarlo como el trigo y el olivo. Morir por Mashiach es producir justamente vino de gozo. Por lo tanto, debemos vivir a Mashiach y también morir en su muerte. Vivimos por él y para él.
Esto es experimentarlo como el trigo, el olivo y el vino. Justamente tenemos que morir por él, morir en nuestro viejo hombre para crecer en el nuevo. Eso debe ser motivo de gran alegría y no de estar llorando por el viejo hombre. ¿Sí? Y esto es experimentarlo como el vino, machacar nuestro viejo hombre como sacrificio tiene que traer gozo y paz a otros y sobre todo al Padre. Esto es el producir el vino de alegría en Mashiach. No crean que van a estar produciendo el vino, ni tampoco el aceite o la harina, ni nada, nada, en ustedes mismos. Esto no se hace en la carne. Todo lo que hagamos en nuestro en nuestro viejo hombre no sirve absolutamente para nada. Lo que debemos hacer es todo nuestro nuevo hombre a través del Ruach y con el Ruach, ¿sí? Eso es Mashiach manifestándose al mundo a través de nosotros. Esto equivale a lo que Yeshua hizo cuando vino. Él manifestó al Padre, al mundo. Ahora nosotros, entonces, ¿qué hacemos? Manifestamos a Mashiach, si se lo permitimos, claro. En Corintios Aleph, en el capítulo 15, Saúl dice, cada día muero. Y en Corintiín Bet, en el capítulo 4, dice que siempre experimenta la muerte de Yeshua. Nosotros también debemos experimentar esta muerte siempre en nuestra vida matrimonial y familiar, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en cada ámbito y aspecto de nuestra vida. Esto es derramar como vino lo que experimentamos y disfrutamos de Mashiach. Nuestro disfrute de Mashiach, nuestro avance, nuestro Mashiach que crece porque estamos machacando a nuestro viejo hombre, debe ser causa de alegría, no solo para nosotros, sino para nuestros hermanos y para el Padre también. Este es un vino espiritual, es un vino celestial que se derrama ante Elohim para su placer. Les digo de nuevo, no reciban estas cosas como enseñanza o doctrina. Recuerden la manera en que pueden experimentar a Mashiach en estos varios aspectos y apliquen a Mashiach a su vida diaria todos los días. Bueno, habiendo terminado, ahora quedo a disposición de ustedes para preguntas y comentarios. Agradezcamos al Padre que hoy nos permitió estar online sin problemas técnicos. Dice Aníbal, creo que todos hemos experimentado alguna de estas experiencias, pero son chispazos, aún no son nuestra vida diaria. Exactamente, yo creo que todos reconocemos justamente, entonces ahora tenemos que prestarle atención a algo que ya reconocemos, ya sabemos más o menos, tenemos una cierta intuición de lo que se trata. Entonces necesitamos adquirir más de estas experiencias, como adquirirlas, necesitamos buscarlas trabajando con el Ruach, ¿sí? Todos los días presentando las ofrendas como indicado, ¿no es cierto? Y así vamos a poder ir incrementando ese Mashiach en nuestro interior y teniendo más comunión con el Ruach. Dice Gabriel, servir a los demás, ceder nuestros derechos y no discutir por el solo hecho de tener razón, siendo sumiso a quien está por sobre nosotros, siempre que no transgredan los mandamientos del Padre, es una forma de ofrecer nuestro cordero. Exactamente, eso es lo que hay que hacer. Hay que ponerlo en práctica siempre, como todas las cosas, porque hay otras experiencias también, ¿no es cierto? Como vimos el aceite y todo lo demás, es justamente son todas las prácticas, todas las riquezas de Mashiach que necesitamos incorporar. Exactamente, Aníbal. Pero tenemos que comenzar, dice, y algo que me ocurre es buscar el resultado sin pasar por el proceso. Y no vamos a obtener ningún aceite si no ponemos las aceitunas en la prensa, ¿no es cierto? No vamos a tener harina si no ponemos los granos de trigo en la rueda de moler. Entonces, necesitamos aceptar justamente el proceso. Necesitamos aprender a aceptarlo también con alegría, en el sentido de que es bueno estar destruyendo esa parte, porque esa parte no nos sirve de nada, ¿no es cierto? Es nuestro viejo hombre, justamente. Cuanto más demolemos de nuestro viejo hombre, más espacio nos queda para la nueva construcción que se está levantando. Necesitamos terreno, ¿sí? Esa es la cuestión. Necesitamos espacio para levantar nuestro nuevo edificio. Por lo tanto, tenemos que tirar abajo el viejo.
Esto es alimento sólido y Birria Mashiach, exactamente. Esto es la cosa que hay que comer, literalmente, ¿no es cierto? Esto es un alimento sólido para nuestro día a día. No es un alimento sólido para sentarse y analizarlo y pensarlo. Hay que vivirlo, si no, nunca va a ser alimento. Estas son cosas que podemos sentarnos acá y decir qué lindo, qué maravilloso, pero si no lo llevamos a la práctica, seguiremos estando muertos. Entonces hay que decidir. Toca decidir, ¿no es cierto?, si vamos a ser vivos o muertos. Hemos estado muertos la mayor parte de nuestras vidas, ¿no es cierto? Ahora que hemos recibido las semillas de vida, aprendamos a cultivarlas en nuestro interior. Esa es realmente la nueva tierra que ahora nos ha dado y necesitamos aprender a trabajarla. Si no trabajamos nuestra tierra interior, mucho menos trabajaremos una. Dice Gaby, la carne siempre quiere libertad a andar suelta, nano mía, por eso en el madero lo que tenemos que incorporar es justamente eso, recordar que estamos siendo quebrantados. Recordar que estamos siendo quebrantados no, es colaborar nosotros en el quebrantamiento. Yo les digo algo, ¿no? Que la frase es, el que quiera seguirme, tome su madero y sígame, ¿no es cierto? Dice Mashiach. Él no dice tomen mi madero y vengan atrás mío que yo ya lo hice todo. Él dice tomen su madero. Cada uno de nosotros trae un madero. Si queremos seguir el camino de Mashiach, tenemos que tomar el madero. No hay otra. Entonces esa cuestión de que nos han enseñado o que tantos se esgrimen, ¿no es cierto? Con el Mashiach ya lo hizo todo, yo no tengo que hacer nada. Simplemente está rechazando las palabras de Mashiach mismo. Tomen su madero y síganme, ¿sí? Eso es nuestro, es un asunto nuestro, forma parte de nosotros expresar esas partes, ¿no es cierto? Trabajar con él en eso y ser quebrantados. Entonces necesitamos colaborar en ese sentido. Eso es tomar nuestro madero y andar siendo quebrantados, es aceptar ese quebrantamiento que el Padre nos coloca justamente para trabajar diferentes partes de nosotros que necesitan ser demolidas, muchas veces necesitan ser demolidas, más que quebrantadas, ¿no es cierto? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por encerrada la charla. Sí, vamos a continuar viendo cosas acerca del Ohel Moed. Vamos a seguir trabajando en los últimos capítulos de Shemot, encerrando el Ohel Moed en la próxima semana. No encerrando el Ohel Moed en la próxima semana, no. Eh, Vamos a seguir. Ahí tiene 40 capítulos el Ohel Moed, así que nos faltan 10 todavía. Pero vamos a seguir trabajando en esto en la semana que viene. Ahora ya vamos a comenzar con nuevas tareas y nuevas cuestiones de crecimiento porque vamos a empezar a trabajar sobre el altar del incienso. ¿Sí? Recién ahora que ya hemos sido ordenados, todo el tabernáculo ha sido levantado. Vamos a hablar acerca de la parte más importante tal vez del Ohel Moed porque es la que nos coloca en contacto justamente con el Eterno, con su trono, con el lugar santísimo. ¿Sí? Gracias, Mili. Tenemos que vivir a Mashiach realmente. Él tiene que ser nuestro todo, absolutamente nuestro todo en cada momento. ¿Sí? Nos vemos entonces, el viernes no se olviden que están las charlas y nos vemos el sábado en la charla de familia con la otra serie que seguimos estudiando. Shalom a todos, hermanos. Abba los bendiga grandemente.